Vamos a ir a Lucas 22 en esta mañana. Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Vamos a leer nuevamente y vamos a ir por parte. Hermanos, estamos entrando al jueves en la noche, en la semana de la Pasión, a un día, a horas, a un día de la muerte del Señor en la cruz. Estamos ahora a jueves en la noche. Es un relato, uno de los relatos más intensos donde el Señor, aunque había tenido otras Pascuas con los discípulos, es la última Pascua con ellos, es el momento más intenso, más íntimo del Señor Jesús con sus discípulos. Es muy importante este texto, que entendamos que tiene mucho que ver también con nosotros y con usted que está viendo y escuchando, y con vos también que estás escuchando una vez más el Evangelio de Cristo. Dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, versión Las Américas, estoy leyendo, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él le respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo intensamente, esta es la versión Las Américas, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comer la Pascua hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga nuevamente el reino de Dios. Entre paréntesis, hay milenio y hay reino. Acá está otra vez, no lo podemos evitar. Porque dice: y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, versículo 19, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada, o que es dada, por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según lo que se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le iba a hacer esto. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, en esta mañana somos tan vulnerables a desconcentrarnos, a irnos del texto, Señor, pero queremos, Señor, entender esto y, Señor, también queremos aplicar las verdades que tú nos enseñas. Oramos también como iglesia por aquellos que están escuchando, que están participando en este texto, que están participando de oír el Evangelio y todavía no han creído, todavía no han confiado, todavía no han abierto su corazón a ti, Señor, todavía no se han rendido a ti. Oramos por ellos en tu nombre. Amén. Bien, como les decía al comienzo, este es uno de los momentos más intensos
del Señor con sus discípulos. ¿Por qué? Porque estamos ahora de la cruz. Por eso van a ver que Él dice intensamente he esperado este momento. La cena, la última cena, la Pascua con sus discípulos. Las palabras el día en el cual debería ser sacrificado el Cordero Pascual es algo que agrega Lucas para que entiendan los gentiles. Pero en sí todo el texto se divide en tres partes. Hay tres componentes en este texto, en esta narración donde cuenta la Pascua del Señor, vista por Lucas con sus discípulos. Lucas no es cronológico, más que nada temático, pero registra lo que él quiere mostrar a su auditorio gentil. Estamos en uno de los momentos en que el Señor comparte con sus discípulos, serían los momentos más intensos, más íntimos, sería el momento donde el Señor celebraría la última Pascua histórica judía celebrada por Él, pero a partir de allí, la Pascua sería Cristo mismo. En ese momento se sacrificaban miles de corderos por la Pascua, pero estamos ahora que el Cordero de Dios sería sacrificado por los pecados de todos nosotros. Pablo, en 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo llega a decir que nuestra Pascua es Cristo, y eso históricamente nace aquí. 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo lo cita. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado por nosotros. Ese es el payá. Pascua significa pasar por alto. ¿Se acuerdan que históricamente lo que vivió el pueblo de Israel era la celebración de la salida de la esclavitud de Israel de Egipto? Y como vamos a ver en un momento, siempre la Pascua está ligada a muerte y sacrificio sustitutivo. Para que el ángel no mate los primogénitos, tenían que matar a un inocente y pintar la puerta de su casa ¿con qué? Con sangre. Por eso decíamos, todo el Antiguo Testamento va enfocándose en el sacrificio y en la obra de Cristo. Vamos a ver en primer lugar los preparativos de la Pascua, y eso vamos a leer nuevamente del versículo 7 al 13. Lucas registra, como también Mateo y los evangelios menos Juan, los preparativos que hubo para la Pascua. Versículos 7 al 13. 7 y 8 vamos a leer, 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ese día era la Pascua, ya llegó, se estaban sacrificando muchos corderitos. El espectáculo, hermanos, era terrible, ¿eh? Creo que nosotros no nos damos cuenta. Hemos estudiado una vuelta en una iglesia, vino un arquitecto, un ingeniero, creo que era, y mostró lo que era el templo, mostró lo que eran los sacrificios. No sé si has estado alguna vez en un matadero o has presenciado la muerte del ganado, pero es terrible. Eso multiplicarlo por cientos de animales que son matados, los gritos, el crujir, se mataba el cordero, se lo desangraba, cada familia llevaba ese cordero y debía comerlo, el olor a quemado, todo eso. Bueno, estamos en medio de este contexto, en este clima. La Pascua había llegado, era la fiesta más importante de los judíos. Celebraban la liberación de Israel de Egipto, como les dije. Cada familia llevaba un cordero. Por lo general era un cordero al templo para ser ofrecido en sacrificio por los sacerdotes, y luego retornaban a su casa para comer. El sacrificio era sustitutivo. Aquí vemos en el versículo 7 y el versículo 8
que el Señor encomienda a Pedro y a Juan. Son asignados para los preparativos. La primera parte de este texto, hasta el versículo 13, vamos a ver que son los preparativos de la Pascua. Mateo 26, 17 dice, no lo busques, Mateo 26, 17 dice, en el primer día de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Como les decía, Lucas nos lleva un orden cronológico, sí, temático. Versículo 8 dice, ellos le dijeron de Lucas, ¿dónde deseas? Y él le respondió, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entra. El Señor iba a comer la Pascua con sus discípulos. Muy importante. Un momento histórico. Comienza a hacer los preparativos, pero es bueno, hermanos, ver la observación y ver detalles que Lucas nos da. Pedro y Juan eran del círculo, con Jacobo, eran el círculo más íntimo del Señor. Ustedes van a ver en el libro de los Hechos, Pedro y Juan predicando. Pedro predica un mensaje hermoso, terrible, poderoso, que se convierte en muchos judíos, en Hechos capítulo 2. Así que ahora es Pedro y Juan los que están encargados de hacer los preparativos de la Pascua. No era sencillo, porque nosotros no sabemos, la Pascua involucraba muchos elementos. Implicaba más que llevar el cordero a los sacerdotes para el sacrificio. Después debían asarlo. Se debían obtener una lista de cosas. Se debían obtener muchos otros productos, por ejemplo, pan sin levadura, hierbas amargas, manzanas, dátiles, granadas, nueces. A veces también astillas de canela que componían la masa, donde el Señor después moja el pan, que Judas también la salsita, que tenía todos esos elementos eran símbolos. Y las instrucciones, fíjense, es interesante el versículo 9, y estamos en los preparativos, versículos 7 al 13, les dice, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Bueno, en primer lugar, ningún hombre llevaba cántaro de agua. ¿Por qué? Porque eso lo hacían las mujeres. Un pasaje muy conocido es Juan 4, la mujer samaritana. Pero también lo hacían los siervos. Pero no era común. Ustedes síganme porque ahora al final de este punto van a ver que lo que asoma aquí son atributos de Cristo, atributos divinos. Al llegar a la ciudad iban a ver un hombre que iba a ser fácil identificarlo, el único hombre que lleva un cántaro de agua. No había filtro de agua en la casa, no había agua en la casa, había que ir a buscarla a un pozo. Lo interesante de esto, más allá de que iban a encontrar a ese hombre, que en versículo 9 y versículo 10, cuando ellos preguntan en versículo 9 y versículo 10, no dice ni el nombre del hombre, no dice ni el lugar, dice al entrar en la ciudad, no dice qué sector de la ciudad ni el nombre. ¿Por qué? Pregunta de observación. ¿Por qué? Bueno, ¿quién estaba con ellos? Judas. ¿Qué había hecho Judas? Versículos anteriores. Ya había arreglado, ya Satanás había llenado su corazón para traicionar al Señor. Y el Señor iba a tener esa Pascua. Sí o sí. Y no le reveló a Judas el lugar, porque si no Judas se adelantaba. Pero estaba todo bajo la soberanía y la providencia de Dios. Así que vamos viendo versículos 11 y 12, por favor, si podemos leerle. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí.
Marcos 14:15, no lo busquen, pasaje paralelo que habla de la preparación de la Pascua. El Señor le dice, y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, a hacer los preparativos para nosotros. Bueno, usted dice, bueno, ¿cuál es lo extraño? Bueno, lo extraño lo vamos a ver un poquito más adelante, yo diría que es asombroso, pero es evidente que el Señor tenía muchos discípulos. Ustedes saben que tuvo discípulos también de alto nivel adquisitivo, como fue Nicodemo, José de Arimatea. Es posible que en la entrada ahí de la ciudad esté uno de estos discípulos que ofrecería al Señor un lugar destacado, un lugar cubierto en la traducción, amueblado con alfombras, reclinatorio, porque no era la mesa, hermano, que tenemos hoy en día, ni sillones, ni silla, era sobre alfombras y almohadones donde se reclinaban a la mesa. Por eso van a ver que Juan se recostaba en el pecho del Señor por la forma de ubicación. Lo hemos visto. No era como hoy día. Pero la idea era que el Señor sabía que ahí iba a haber un lugar que estaba preparado con todos los elementos para la Santa Cena, para la cena, sí, sería la Santa Cena para nosotros. Y ahí está el maestro diciéndole, bueno, ahí alguien te va a decir, y el maestro te dice, ¿dónde está la habitación? Versículo 11, en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos. El Señor en su providencia tenía un lugar. Antes de pasar al final de este punto, algo importante. Yo les dije al comenzar, ¿en qué día estamos acá? ¿Están despiertos? ¿Jueves o viernes? Jueves, un día antes de la cruz. ¿Cuándo se sacrificaban los corderos? Presta atención, lo venimos viendo con Lucas. ¿Cuándo? ¿El Señor cuándo moriría? El viernes. ¿Cuándo se sacrificaban los corderos? El viernes. No vamos a ir a todos los pasajes. ¿Cómo puede ser que celebraran la cena, la Pascua, el día jueves? Y acá parece haber contradicciones, pero no es contradicciones, hay que entender el contexto. ¿Cómo puede ser que celebraran la Pascua el jueves si los corderos se sacrificaban el viernes? Si las autoridades romanas también la Pascua la tomarían, la celebrarían el viernes. ¿El Señor se adelantó y violó esa ley? No. No es así. Ustedes si empiezan a leer en la semana con el inductivo se van a dar cuenta. Los judíos de la parte norte de Israel, inclusive Galilea, de donde era el Señor, ellos contaban los días de salida del sol a salida del sol. ¿Me siguen? Pero los judíos donde ahora estaba el Señor del sur, contaban el día desde un ocaso, o sea, un atardecer, desde que se ponía el sol hasta la otra puesta del sol. Esto, hermanos, facilitaba el hacinamiento que había en Jerusalén para sacrificar cordero, que se haga en 2 días. Porque uno tenía un calendario. ¿Vieron que pasa en nuestros países? Pasa a veces en Chile hay un uso horario y nosotros tenemos un uso horario. Pasa en el mundo. Esto ocurría en Israel. Por eso estamos en medio. Lucas comienza diciendo, estamos en la Pascua y el Señor se hizo sacrificar un cordero, el cual iba a participar el Señor Jesús con sus discípulos. En hora. Abarcó 2 días. Cerramos el detalle. Gran detalle. Usted va a ver, dice, pero ¿se está celebrando la Pascua antes? Porque la Pascua era el viernes. No, también abarcaba el día jueves. Y ahí también había un montón de corderitos siendo sacrificados. Pobres los veganos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero un montón de corderos muriendo. Inocentes, porque el cordero no se transmite pecado como el humano, uno al otro. Inocentes por el pecado, hasta que llegó el Cordero de Dios. Cristo, 100% hombre, 100% Dios, pero sin pecado. Versículo 13, por favor, leemos. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Miren, Lucas, su tono en el versículo 13 es como de asombro. Fueron
Entonces ellos fueron y encontraron todo. Ese es el énfasis, todo. Tal como Él les había dicho. Está en forma de asombro. Y prepararon la Pascua. ¿Cómo? Usted dice, sí, pero pastor, seguramente tenía un discípulo acaudalado que tenía un buen pasar y ofreció su lugar. Seguramente el Señor mandó un WhatsApp, o un mail, o un fax, y le dijo, prepárame el lugar para tal fecha y tal hora. No había. Había coach, había un equipo preparando la Pascua. Había, miren, como cuando hacen préndanlo, no lo apaguen el equipo, préndanlo por si hace frío. Vieron como cuando hacen una película que todos corren para que todos estén en el lugar adecuado y en el momento adecuado, cuando pase, salga la persona justamente con el cántaro de agua y ahí va Pedro y lo ven. Muy artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo entendería cada detalle que se consolidara cada elemento que el Señor dijo? Al entrar en la ciudad vas a ver a algún hombre saliendo con su cántaro de agua, seguirle, el padre de familia te va a decir esto. ¿Qué es eso? ¿Todo un equipo como hacen en las películas? No. Eso es providencia, eso es omnisciencia, eso es algo que sobresalía del Señor muchas veces en las Escrituras, y ese es nuestro Cristo que sabe todo y cada detalle de nuestra vida y sabe lo que vas a decir y pensar y lo que estás pensando ahora. Mira, te voy a leer algunos pasajes. No lo busquen, pero pueden escribir las citas para el inductivo. Mateo 17, 27. No voy a leer, pero algunos acusaban al Señor que no pagaba impuestos, no pagaba el TAC, no pagaba el IVA, no pagaba renta. Entonces dice, sin embargo, para no ofenderles, 17, 27 de Mateo, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda. Tomalo, dárselo por ti y por mí, pagar los impuestos por los dos. ¿Cómo fue que el Señor sabía que justo iba a pasar ese pez, que alguien se le cayó una moneda en alguna barca, pasó el pez y comió la moneda, porque le vieron los peces que se comen todo, y cuando lo abra, ese pez iba a tener la moneda, y la moneda justa para cubrir el impuesto de ambos? Ese es Cristo. Juan 1:47. Juan capítulo 1, versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. ¡Wow! Te vi, te conozco. Juan 1:23, dos más nada más, hay un montón. Juan 1:23 dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos. Ya hemos visto este texto, ¿no? Porque conocía a todos. ¿A cuántos conocía el Señor? ¿A algunos o a todos? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera un currículum vitae de cada uno, un CV para saber cómo era y qué creía, y una declaración de fe de cada uno y cómo era, que le pase el Facebook para conocer a las personas. No necesitó, dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Ese es Cristo. Lucas 19:29, con este termino este punto. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, lo vimos, cerca del monte que se llamaba de los Olivos, envió también a 2 de sus discípulos, diciendo, id a tal aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino, un burrito, atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. ¿Cómo sabían?
Bueno, quizás, pastor, alguien le dijo. Desatarlo y traerlo. Pero también agregó esto. Y si alguien les pregunta, porque alguien le iba a preguntar, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Así que no había una producción preparando todo, no fue casualidad. El Señor tenía todo preparado, sabía todo, nuestras vidas están depositadas en este Cristo, que sabe todo de nuestra vida, todo. Eso a mí me anima y me da temor a la vez. Me anima porque digo, wow, Dios es grande. Y me da temor porque digo, no puedo ocultarme de Él. Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, no algunos, todos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Los preparativos de la Pascua. Y podemos decir acá, ¿no? Él te conoce. Y nada escapó de la omnisciencia del Señor y de la providencia de Dios. Nada fue casualidad. Al Señor no lo mataron, no fue un accidente en la cruz. Fue planeado y determinado desde la eternidad. Todo estaba bajo el programa de incluso Judas. En segundo lugar, vamos al desarrollo, la preparación de la cena. Ahora vemos el desarrollo de la cena y vamos a ver el versículo 14 al 20, por favor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermano, estamos en Lucas 22, la cena o la Pascua, la última Pascua del Señor con sus discípulos, y es un momento decisivo en la historia redentora. Jesús en este momento establece el final del antiguo pacto y donde nace el nuevo pacto. Ellos celebraron la última Pascua legítima de Israel para dar lugar a la cena del Señor. Ahora, todo esto es imposible entender la connotación si no sabemos un poco de historia de lo que era la Pascua judía. Solamente los principales elementos les leo, tengo mi machete acá, les leo los elementos que componían la Pascua judía. Y en primer lugar, la Pascua judía se abría con la oración de acción de gracias ofrecida por el jefe de familia, el líder de la familia. Y ahí se bebe la primera copa del vino tinto diluido, que no es el mismo vino que hoy ya lo estudiamos, pero comenzaba una oración que luego van a ver que Pablo habla de la copa de bendición, es esta, es la de comunión. En segundo lugar, la comida de las hierbas amargas como un recordatorio de la amarga esclavitud en Egipto. Era un tazón, yo lo vi en un museo judío. Era un tazón con esa especie de salsa que se molía, esas hierbas, y recordaba la amarga esclavitud en Egipto. Ahí, miren qué interesante, ¿no? Eso recordaba la amargura de la esclavitud.
Y en ese tazón que simbolizaba la amargura, es donde moja el Señor el pan. En Juan 13, si se fijan después de Juan 13, dice: el que moja conmigo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién, Señor? El que moja conmigo el pan en la salsa, el plato. Ahí es donde Judas moja el pan también. Pero nadie de ellos se dio cuenta. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, al final. En tercer lugar, la pregunta de un hijo también debía estar en esa Pascua. Dice: ¿por qué es esta noche diferente de todas las noches? Y la respuesta adecuada del padre era narrada o leída. Se narraba o se leía. ¿Vieron cómo Camila leyó su testimonio? Bueno, así los padres leían una narración de qué significaba la Pascua. Era hermoso, ¿no? Qué lindo. En cuarto lugar, el canto de la primera parte del Jalel, el Salmo 113 y 114, y el lavamiento de las manos, que le seguía el lavamiento de las manos. Acá me adelanto un poquito, pero en el lavamiento de las manos es donde el pastor Cristian sigue el domingo que viene, pero es donde los discípulos empiezan a competir. Dice: ¿quién de ellos era el mayor? Es hermoso. Miren este texto, disfrutemos Lucas, hermano, y oremos por la conversión de los que están entre nosotros y de nuestra familia. Y entre ellos, no le importaba una de Judas, a ellos les importaba quién era el mayor, quién iba a estar cerca del Señor en el reino. Y acá es donde el Señor saca una toalla y lava los pies de los discípulos. Es el cuarto lugar. En quinto lugar, se trincha el cordero y se come junto con el pan sin levadura. El cordero se comía en conmemoración de lo que se había ordenado en los antepasados a hacer en la noche en que el Señor dio muerte a los primogénitos de Egipto y dio libertad a su pueblo. Éxodo 12, Éxodo 13. Los panes sin levadura eran en conmemoración de los panes de la prisa o del apuro que comieron los antepasados. A continuación de la cena, en que cada uno come tanto como quiere, pero siempre hasta terminar el cordero, viene la tercer copa, la que hoy celebramos en la Santa Cena. Y luego se canta el Jalel, el Salmo 115 y 118. Eso era, miren, breve, les conté lo que componía toda la Pascua, la cena de Pascua. Mientras, fíjense el versículo 15, por favor, hermoso, el versículo 15 nuevamente. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La palabra es muy amplia, la palabra intensamente, pasión, deseo. El Señor estaba profundamente conmovido, sabía lo que venía después, pero sabía también que era una noche muy, muy especial con sus discípulos. Por ejemplo, Reina Valera 60 dice: cuánto he deseado. Las Américas dice, y le dijo: intensamente deseado. Así que el Señor estaba ya sabiendo que se venía la cruz. Miren, hay una secuencia que el Señor sigue. Lo primero viene la copa del vino tinto diluido, que es la copa de bendición. Luego seguía un lavado ceremonial de las manos. Comían las hierbas amargas, que era formada por frutas y nueces, y eso significaba la amargura de Egipto. Comían el cordero y cantaban. Ahora, para que entendamos, en unas pocas horas ya, el cordero que estaban comiendo sería reemplazado por el mismo. Ese sería el último cordero que comerían los discípulos y el Señor, porque ahora el cordero sería Cristo mismo. Versículo 16 dice: porque yo os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¡Upa! Versículo 18. El Señor ahora le hace una promesa dentro de lo que es el contenido de la cena. Vimos la preparación, ahora el desarrollo. 18, por favor. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Siempre, tradicionalmente para los judíos, el reino futuro, miren qué interesante,
estaba ligado a banquetes y a cenas. ¿Por qué? Porque siempre el banquete y la cena simbolizaba intimidad, confraternidad, comunión, amistad, lealtad. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque en esa... No sé si... Hoy los argentinos nos encanta comer entre nosotros, somos muy amigueros, muy amigueros. Cuando nosotros, uno ha viajado y pregunta ¿qué extrañas de la Argentina? Dicen los amigos. ¿Qué extrañas de la Argentina? El asado. ¿Y cómo se come el asado? Entre amigos. El mate, ¿qué se toma? Entre amigos. Habla de amistad, confraternidad. Eso era la cena. Hemos hablado de eso, lo que implicaba la cena y todo el protocolo que tenía una cena entre judíos. La invitación que primero se rechazaba, luego se aceptaba. Había todo, había una solemnidad, un lavamiento de pies. Y Judas estaba ahí. Pero más allá de que era la última cena y todo lo que simbolizaba, el Señor dice, miren, les digo que nunca más comeré esta cena hasta que se cumpla, ¿dónde? Lo que le está diciendo, muchachos, no termina todo en la cruz. Esta es mi última cena aquí. Pero se volverá a dar allá, con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Por eso la tradición judía, siempre que hablan de reino, habla también de ágape, habla de cena, habla de banquete. Es interesante porque el relato de la cena de Lucas es muy parecido al de Pablo en 1 Corintios 11. Él les volvió a asegurar que su muerte no representaba el final de la historia. Jesús resucitaría y regresaría para establecer su reino prometido, en el cual los verdaderos creyentes se le unirán. No terminaba todo en la cruz. Versículo 17 al 19, por favor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La palabra gracias es donde viene la palabra Eucaristía, y marcó el inicio de la celebración de la Pascua cristiana. Y esta copa, la primera copa antes del pan, porque después viene otra copa, es la que Pablo habla en 1 Corintios 10, 16, por favor. Es la que Pablo habla a los corintios. Es, hermanos, lo que vamos a hacer el próximo domingo. Es la condición con que tenemos que estar dichosos de venir. No falte por el asado, no falte por el cumpleaños. Está en la cena del Señor. La copa de gratitud que el Señor inaugura ahí la cena es la copa de agradecimiento. Leemos. Pablo la cita en 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo eso a los corintios y le dan de contexto, ya lo hemos estudiado a Corinto, el problema de comunión que tenía Corinto. Pablo dice, cuidado muchachos, por eso Dios trajo juicio en la iglesia de Cristo, porque de Corinto, la iglesia de Cristo en Corinto, por el problema de comunión que había en la iglesia, las barbaridades que había, sin disciplina. Que Jesús tomara el pan y diera gracias se llevó a cabo después de cantar la primera parte del Salmo 113 y 114, seguido por la segunda copa de vino y la explicación del significado de la Pascua mientras consumían la comida principal. Qué hermoso habrá sido presenciar eso, ¿no? El pan, dice un autor, ya no era el pan de aflicción que conmemoraba Israel, el pan de la aflicción de los hijos de Israel en Egipto, de la Pascua, y tampoco el rompimiento del pan significaba
una representación de la muerte de Cristo, ya que ninguno de sus huesos fue quebrado. La participación de todos los discípulos del mismo pan simbolizaba la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, interesante, escuchen esto. La doctrina católica romana de la transubstanciación advierte el propósito de la referencia de Jesús al pan como mi cuerpo. De acuerdo con esa doctrina y también la luterana, durante la misa la misma sustancia se convierte en el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Eso es un error garrafal. El pan siempre significó el alimento esencial del hombre, y aquí en Cristo significaba la fragilidad humana, y también que Cristo tomó forma humana, sujeto a muerte. Muchas veces, en cuanto a sus nombres, el Señor se dio a sí mismo nombres simbólicos que describía verdades espirituales. Dígame el nombre simbólico del Señor. Yo soy la puerta, la luz. Yo tengo acá una lista. Se vio como vino, como la vid, pero transmitían verdades espirituales. Nunca el pan en la Santa Cena pasa a ser el cuerpo de Cristo, simboliza lo que Él se entregó en la cruz, y el vino lo que Él derramó en la cruz. La frase "por todos es dado" presenta la verdad más importante de la Biblia, que por ustedes es dado. Así que, versículo 19, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hermanos, esa es la verdad que tenés que aprender. Escuchá esto si estás escuchando el Evangelio acá. Esto es el Evangelio. Que el cuerpo de Cristo, que Cristo se dio por nosotros. Esa es la verdad de la doctrina sustitución. Tomó el lugar de otro. Esa es la Pascua. Una definición de Pascua que busqué está muy buena. Dice: el mensaje de la Pascua es que Dios libera por medio del juicio del pecado a través de la muerte de un sustituto inocente. ¿Con qué pintaron la puerta, el lindel de las puertas en Egipto? Con sangre. ¿De quién? ¿Cómo era el cordero? Inocente. A ver si entendemos la idea. Eso simbolizaba que el ángel de la muerte, al pasar, vean, Éxodo, pasaría por alto. Eso es Pashá, eso es Pascua. Pasa por alto la puerta esa. ¿Por qué? Porque ve la sangre. Hay alguien que murió sustitutivamente para que el ángel de la muerte no entre y mate. Esa era la Pascua. Históricamente ahora Cristo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cambia la Pascua. Por eso no necesitamos, hermanos, hacer las hierbas amargas, no comer lechón, no necesitamos las dietas, los días, el sabbat, porque nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado. El mensaje de la Pascua es que Dios libera por medio del juicio del pecado a través de la muerte de un sustituto inocente. O sea, la paga del pecado es muerte. Si usted no tiene a Cristo, va al infierno. Está camino a eso. Si usted no se aferra al Señor que murió sustitutivamente por usted, porque Dios hizo justicia. Dios no es como los jueces de hoy día. El pecado debía pagarlo, se debía pagar. Y siempre fue con derramamiento de sangre. La muerte de Jesús dio inicio al nuevo pacto. Al igual que el antiguo, se ratificaba por sangre. Siempre fue derramamiento de sangre. No de cualquiera, de un inocente. Cualquier hombre, porque todos los hombres nacemos pecadores. Hebreos 9:23 dice: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el lugar santo
hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9, hermoso texto. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, qué hermoso, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Eso es la Pascua, eso es sustitución. Como así está decretado que los hombres mueran. ¿Cuántas veces muere el hombre? Una sola vez, pero después de esto el juicio y viene la muerte segunda. Si usted no tiene a Cristo, va al infierno. Así también Cristo, habiendo sufrido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Hermoso. Hebreos 9:23. Hebreos 9. Por eso el Señor agrega: haced esto en memoria de mí. Era el deseo de nuestro Señor que por medio de la cena aquí instituida, la iglesia conmemorara su sacrificio y le amara. Esa es la idea del domingo que viene, así que no faltes el domingo que viene. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos la cena y no puedo faltar. Y si amás a Cristo, no. Porque ¿qué propósito tiene la cena? Recordar lo que hizo por mí. Un día me trajo como al etíope o como a otro, pero el Señor me buscó con un abuelo, con un folleto, una radio, una prédica, un internet, pero el Señor me trajo y murió por mí. Así que desde el deseo de nuestro Señor que por medio de la cena instituida aquí, la iglesia de Pablo toma de Lucas, conmemora su sacrificio y le ame, reflexione sobre su sacrificio, le abrace más con fe, mire hacia adelante y viva en esperanza de su gloriosa y segunda venida, porque dice, no la tomó más, allá nos espera para tomar la cena con nosotros. ¿Cómo será? No sé. No tengo la menor idea, pero va a ser un ágape, una fiesta, no sé, con los creyentes de todo el tiempo, con los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todos nosotros. Qué hermosura, ¿no? Pero no termina también la historia, lamento. Vamos a leer versículos 21 al 23. Estamos ahí en el clímax de la cena, pero miren lo que pasa ahora, versículos 21 al 23. Mas, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¡Qué terrible! Nos emocionamos al leer esto, ¿no? Pero qué terrible. El versículo 21 que les dije, Lucas no es cronológico, es temático. Ustedes van a ver en Juan 13 y van a ver en los evangelios sinópticos que esto aparece al principio de la cena. Al principio de la cena, el Señor dice, uno de los 12, Marcos 14 dice, uno de los 12 le va a entregar. ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? Ahora van a ver. Lucas lo pone al final. Pero qué terrible, el Señor anuncia algo en primer lugar. Fíjense que dice que el versículo 22 está determinado. Ah, bueno, pastor, pero el pobre hombre que tiene, si estaba determinado, ¿cómo se va a salvar? Sí, pero también agrega, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. También recalca la responsabilidad humana. Está ahí, está siendo testigo de momentos hermosos, de oportunidades que no vuelven. Y por último vemos el versículo 23, que cayó la noticia fue un balde de agua fría, que es como cualquiera humildemente que diga, a ver, uno de ustedes me va a entregar, dice el Señor. Y todos empezamos a decir, ¿seré yo?
Yo, Señor, todos empezaron. Es más, Pedro le pega un codazo a Juan y le dice, pregúntale quién es. Es impresionante este punto. Juan 13 lo muestra bien, pero ya Satanás había entrado anteriormente en Lucas 22:13 en el corazón de Judas. Satanás había entrado, había hecho un acuerdo con los dirigentes judíos, Lucas 22:4-5, pero en aquel momento Judas estaba atrapado en un lugar al cual no lo había podido denunciar porque él no sabía que iba a estar ahí. ¿Se entiende? Él quería entregarlo, por eso lo hizo luego en el huerto. Así que en Mateo 26:20 dice, al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían, fíjense que Mateo dice que mientras comían, en verdad, dice, os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirse uno al otro, ¿acaso yo, Señor? ¿Yo, Señor? Algunas frases que aparecen en los evangelios, especialmente de Marcos, dice, la mano del hombre que me traiciona está conmigo en la mesa. Eso es espeluznante, ¿no? Eso es terrible. Marcos también dice, solemnemente os declaro, uno de vosotros me traicionará. Y aclara, uno que está comiendo conmigo. Y agudiza también, en Marcos 14:20, es uno de los 12 el que mete la mano en el plato conmigo. El hecho de que una persona coma en ese ágape y traición era lo más bajo en la cultura judía, por el ágape. Es interesante, dice, en ningún lugar de las profecías, de las escrituras, la predestinación y la profecía anulan, dijo el pastor MacArthur, la responsabilidad humana. Así también aquí el grito de pesar y de lástima hay de aquel por quien él está siendo traicionado, mantiene plenamente la vigencia de la culpa y establece la condenación del traidor. Es responsable. No solo lo tramó, sino que sigue adelante con el plan, a pesar, hermano, de saber que el Señor lo sabe. Lo sabe. Él sabe. Juan 13:26 dice, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio. ¿Se acuerdan la salsita de las hierbas amargas? Y el Señor moja el pan y se lo da a él. Y después del bocado, Satanás entró nuevamente, dice versión Las Américas, en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió lo que había dicho. Satanás dominó completamente dominó el corazón de Judas. Completamente. Y él se levantó de la mesa y se fue. No fue una vez, 3 años estuvo con el Señor. Mateo 26, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. De hecho, ¿quién sería el que iba a hacer esto? Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirse, ¿acaso soy yo? ¿Soy yo? Es una pregunta saludable, ¿no? Que nos haríamos, Señor. ¿Seré yo? Yo un día te dejaré, te abandonaré, dejaré de seguirte, de serte fiel. Pero ¿saben qué? Lo más hipócrita es que Judas también hizo la pregunta. Mateo 26, la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, Mateo 26, 25, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo acaso, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. En este texto, hermanos, vemos la soberanía de Dios en todos los detalles. Vemos cómo en ese precioso momento nada escapó, nada fue casualidad, todo fue la omnisciencia y la providencia. Él sabe todo. El desarrollo de la Pascua dio paso a la Pascua que es Cristo. Él fue de ahí en más el foco,
Él sería el Cordero sin mancha, el sustituto perfecto, pagando el precio de la justicia por nosotros. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Pero lamentablemente, Judas, escuchando, siendo testigo de todas estas cosas, hasta el último momento negó a Cristo. Tú sabes, Él te conoce, y lo que oramos es que Satanás no esté ganando tu corazón. Te conoce. Sabes el Evangelio. Tenés que creer, tenés que humillarte ante Él. No es la religión la que te salva. No es un sistema el que te salva. Es la fe en Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos y ayuda, Señor, a las almas que están escuchando el Evangelio a escapar de la garra de Satanás, Señor, que los tiene cegados, Padre. Oramos para que nazcan de nuevo, Señor, para que crean en ti, nuestros hijos, nuestros padres, las personas que en la semana nos relacionamos. Guíanos, Señor, a ser como Felipe, Señor, y hablar el Evangelio. Gracias, Señor, y que el próximo domingo podamos celebrar la cena recordando este mensaje, recordando el texto, Señor, que hemos estudiado. En tu nombre, amén, Señor.